Vamos ya a ir comenzando con la intervención de Lea Jiménez Toledo, que va a dar hoy la ponencia inaugural de la sesión en torno al español en la ciencia. Lea es una gran especialista en el ámbito de la literatura académica científica, es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora del CSIC, y ha hecho una gran labor en estas cuestiones de la evaluación de la calidad académica, de las publicaciones académicas en diferentes ámbitos. Es promotora, por ejemplo, de la famosa base SPI, de la que tantos nos nutrimos para nuestras acreditaciones, que evalúa la calidad de las publicaciones académicas, de los libros académicos. También es la directora del grupo de investigación ILIA, en torno al libro académico, también en el CSIC. Y también es la promotora, me parece, la directora del portal Teresia, la coordinadora de Teresia, que es el portal de acceso a las terminologías en España y en la inteligencia artificial. O sea, son cuestiones muy de actualidad. Y aquí viene en calidad, sobre todo, de coordinadora de la plataforma temática interdisciplinar Esciencia sobre el español en lengua, como lengua de comunicación científica. Y de esto justamente vamos a hablar en esta primera sesión de la mañana. Hola, Raquel. En relación con el español como vehículo de comunicación científica. Así que nada, todo tuyo. Lea, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Se oye bien, verdad? Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Manuel Lucena, como director del curso, la invitación a participar en estas sesiones tan interesantes en torno al español y tan cruciales en este momento, y también a toda la organización de los cursos de verano de la Universidad Complutense. En este rato me gustaría hacer una revisión por todos aquellos aspectos que tienen que ver con el español en el ámbito específico de la ciencia, porque muchas veces se habla de forma genérica sobre la relevancia del español, y muchas veces aludimos a los números del español, a esa imponente cifra de los 600 millones de hispanohablantes que casi alcanzamos ya en todo el mundo, en todos los continentes, con muchas variantes, con un potencial de expansión tremendo. Pero en el ámbito científico la cuestión es diferente, y me gustaría adentrarme en los próximos minutos en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con que el español y otras lenguas, porque no solamente hablaré de español, sea fuerte como lengua de ciencia. Voy a ir adentrándome en cada una de las cuestiones. Partiendo de dos premisas fundamentales que creo que marcan bien todo aquello que tenemos que considerar cuando hablamos del español en la ciencia, pero, como digo, también de otras lenguas en la ciencia. En el caso del español es particular por las dimensiones, por la proyección, por la expansión, y porque de alguna manera podemos hablar de una lengua franca en el área iberoamericana, como lo es también el portugués. Entonces, por un lado, vamos a ver las cuestiones que tienen que ver con el trabajo que hacemos desde la ciencia por el español. Cuando trabajamos en ciencia por el español, trabajamos también por el multilingüismo en la comunicación científica. Y ahora vamos a ver cómo es de importante ese multilingüismo. Lo mismo que hacemos nosotros con el español, lo hacen los catalanes con el catalán, lo hacen los croatas con el croata, lo hacen los polacos con el polaco, pero en nuestro caso, pues como digo, el español es un idioma particular por esas dimensiones, por esa fuerza, por esa historia, por distintos tipos de cuestiones. Pero digamos que la preocupación que tenemos nosotros por nuestro idioma se tiene en cada una de las comunidades que hablan otros idiomas. En el momento en que nosotros trabajamos por cada una de las lenguas y además somos capaces de conectar nuestro trabajo con el que se hace en nuestras lenguas, lo que conseguimos es crear un contexto multilingüe, un contexto donde todas las lenguas son importantes para llevar conocimientos científicos a la sociedad. Y en esto me voy a meter después un poquito más. Esta es la primera idea de partida. La segunda es que la fuerza de un idioma en la ciencia
no depende del número de hispanohablantes. Ese es un factor a favor, ¿no?, que tenemos nosotros o que tienen los portugueses. Requiere, el hecho de que un idioma tenga fuerza en la ciencia requiere de muchos esfuerzos en paralelo, muchos esfuerzos en el ámbito político, en el ámbito científico, en el ámbito técnico, etc. Y en esos ámbitos nos vamos a meter y vamos a ver cómo desde distintos grupos, desde distintas instancias, desde distintas instituciones se está trabajando precisamente para darle un armazón y una fuerza al español en este caso, ¿no? Volvemos a este punto para ver cómo en los últimos tiempos esa defensa del multilingüismo en la ciencia se está dando y por qué se está dando. Me gustaría, no sé si lo pueden ver, pero voy a ir desgranando un poco esta diapositiva en la que represento en ese eje cronológico una serie de documentos, de políticas, de acciones que en el ámbito internacional han hablado, han fijado el interés en el multilingüismo en la comunicación científica. En el año 2019, un grupo de trabajo que salió de la Red Europea de Evaluación de Humanidades y Ciencias Sociales, SENRES, en la que yo estuve involucrada, pues surgió esta iniciativa, la iniciativa Helsinki sobre comunicación científica, y en esta iniciativa, que en realidad consiste en un manifiesto con una declaración de principios muy esquemática pero muy clara, se habla del derecho a la ciencia o del acceso igualitario a la ciencia, de la necesidad de que el conocimiento científico llegue no solamente a los especialistas y que, por ejemplo, entre historiadores se produzca un intercambio de conocimiento en inglés o en español o en portugués, sino que también circule el conocimiento desde la ciencia hacia la industria, hacia los gobiernos, hacia la sociedad, etcétera, ¿no? Es decir, el conocimiento tiene que circular en distintas direcciones, el conocimiento científico, y para que se produzca esa circulación necesitamos utilizar las distintas lenguas. Si yo estoy investigando, por ejemplo, o excavando en un yacimiento arqueológico de no sé qué sitio de Tanzania y necesito comunicar resultados de investigación de ese yacimiento local a la comunidad local, no lo voy a hacer en español, no lo voy a hacer en inglés. Probablemente haya investigadores de la zona involucrados que comuniquen, que trasladen ese conocimiento en la lengua de allí, independientemente de que esos investigadores luego tengan sus publicaciones en inglés para darlas a conocer internacionalmente. Digamos que hay dos circuitos diferentes para comunicar los resultados de investigación o el conocimiento que pueda ser útil a las sociedades. En esta iniciativa Helsinki sobre multilingüismo en la comunicación científica se señalan otras dos cuestiones importantes. Una es que para que realmente cumplamos con este compromiso que tenemos los científicos de hacer llegar el conocimiento científico a la sociedad y a públicos amplios, necesitamos de estructuras editoriales nacionales y en nuestras lenguas que permitan vehicular ese conocimiento. Es decir, sin editoriales académicas, sin revistas científicas, sin canales de comunicación que nos sirvan a los científicos para comunicar al entorno más cercano aquello que hemos descubierto, aquello que hemos analizado, etcétera, pues no vamos a poder cumplir con nuestro compromiso de alcanzar a la sociedad o de servir con el conocimiento científico que hemos generado, ¿no? Y luego, esta iniciativa Helsinki también hace hincapié en una cuestión, y es que los sistemas de evaluación de los científicos no deben penalizar el hecho de que los científicos publiquemos en lenguas distintas al inglés. El inglés nos sirve para unos fines, pero si nosotros nos tenemos que comunicar
con especialistas de otro país o con otro tipo de públicos, que no es el académico internacional que habla inglés, necesitamos utilizar otro tipo de lenguas. Por lo tanto, en este caso, pues esta iniciativa hace hincapié en la necesidad de que tanto los sistemas de evaluación como los sistemas de financiación de la ciencia no penalicen y no tengan sesgos en cuanto a la utilización de los distintos idiomas en la comunicación científica. Esta es la iniciativa que, haciendo honor, bueno, esto se publicó originalmente en inglés como lengua internacional, pero haciendo honor a su espíritu, pues ha sido traducido a innumerables idiomas. Se puede consultar en la web. Esta es la traducción en español que tuve el honor de hacer y que merece la pena leer por lo escueto y lo directo de los mensajes, ¿no? Hay otro esfuerzo, bueno, volviendo al eje, tenemos en 2021 la recomendación UNESCO sobre ciencia abierta, que alude también al multilingüismo como una necesidad imperiosa en tiempos de la ciencia abierta, es decir, en tiempos en los que todos estamos compartiendo infraestructuras, estamos compartiendo datos, estamos compartiendo publicaciones, estamos colaborando en red. Y lo estamos haciendo en distintos idiomas, en múltiples idiomas. La declaración de UNESCO, digamos que realza esa importancia o esa oportunidad que tenemos o que da la ciencia abierta por comunicarnos en distintos idiomas y por reconocerlo. Hay otra iniciativa en América Latina muy importante, que es el Foro Latinoamericano para la Evaluación Científica, que surge como una iniciativa liderada por Claxo, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y ellos lo que proponen es generar un nuevo modelo de evaluación científica como respuesta a el que ha imperado siempre en la carrera científica de los investigadores, que implicaba o que priorizaba la publicación que los investigadores hacemos en revistas internacionales, indexadas en bases de datos internacionales, normalmente Web of Science y Scopus, y posicionadas en los primeros cuartiles, es decir, en revistas que a nivel internacional han recibido muchas citas, están bien posicionadas y normalmente son publicaciones en inglés. Con lo cual, los sistemas de evaluación que siempre han existido, que tradicionalmente han funcionado, han priorizado, queriéndolo o no, el inglés como lengua de comunicación científica. Esto tiene la otra cara, y es que el español y otras lenguas han sido penalizadas a la hora de evaluarnos como científicos. Entonces, ha habido una clara elección por parte de los científicos de priorizar, de publicar en revistas internacionales, precisamente porque eso estaba premiado, en contraposición con la utilización del español o de otras lenguas, ¿no? Y esto es importante saberlo, es importante además considerarlo por lo que voy a contar a continuación, que tiene que ver con los cambios que se están produciendo en la evaluación científica en general y en la evaluación de publicaciones científicas en particular. Entonces, el Foro Latinoamericano para la Evaluación Científica se propone crear un modelo nuevo de evaluación que tenga en cuenta otras cuestiones que no sean la publicación en revistas internacionales de primer, de segundo cuartil, etcétera. Y en la declaración, en esta propuesta que hacen, inciden en una cuestión muy importante, y es que no hay jerarquías en las lenguas. No hay jerarquías en el sentido de que cada lengua sirve en un momento determinado para llevar ciencia a quien lo necesita. Esa mención en la declaración es importante, es una llamada de atención sobre lo que había venido pasando con anterioridad. En 2022, en Santiago de Compostela, se reunieron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación de todos los países iberoamericanos en una reunión organizada por la Secretaría General Iberoamericana y por el Ministerio de Ciencia en España,
Y en el marco de esta reunión pues hubo un grupo de trabajo en el que estuvieron representados los sistemas de información iberoamericanos, Latindex, Redalic, Cielo, Dialnet, La Referencia, que son sistemas de información que han recogido tradicionalmente la producción científica generada en revistas científicas de la región, muchas de ellas en español, muchas de ellas en portugués, pero algunas también en lenguas indígenas, lenguas habladas por comunidades más pequeñas como el náhuatl, el maya, el quechua, etc. Bueno, en esta reunión pudimos generar un documento, que es este que viene aquí, que está publicado, y que se pudo leer ante los ministros, y se hacía hincapié, y esta es la idea que quería trasladarles hoy aquí, se hacía hincapié en la relevancia que tienen nuestras lenguas para la comunicación de la ciencia. No solamente, como decía antes, para llevar un conocimiento científico que tenemos en la academia, pues a la industria, a los gobiernos, a la sociedad, a la ciudadanía en general, sino que también nos sirve, por ejemplo, para la formación, para la educación, para proteger nuestro idioma de los anglicismos, de los barbarismos, etc. Nos sirve para crear una comunidad académica que compartimos idioma y compartimos una cosmovisión. Resulta a veces extraordinariamente llamativo como en reuniones internacionales donde la mayor parte de los participantes son ecuatorianos, argentinos, mexicanos, argentinos, españoles, etc. De repente hay 2 o 3 americanos o personas que hablan inglés, y de repente giramos y la lengua oficial del idioma es el inglés automáticamente. Y todos entendemos que el inglés es la lengua franca, la lengua que nos permite comunicarnos entre todos, ¿no?, en el ámbito internacional. Pero también es cierto que en el ámbito de la comunidad iberoamericana no solamente nos comunicamos de manera natural con el español, sino que además se da ese fenómeno tan enriquecedor y tan maravilloso, y que está siendo tan potenciado, que es la intercomprensión. Es decir, que un portugués presente sus resultados de investigación en portugués y nosotros como españoles seamos capaces de entenderlo, aunque no podamos hablar el portugués, y viceversa. Ese es un proceso de enriquecimiento enorme, y además compartimos, como decía antes, aparte una historia común, pero una manera de ver el mundo, unos valores que son comunes a la comunidad y que nos permiten analizar las cuestiones de una manera distinta si estamos en otro ambiente en el que manejamos otro idioma. Y esto es importante tenerlo en cuenta por los valores que hay detrás, por todo lo que comporta el estar en una comunidad que comparte o no idioma. Y luego el otro ejemplo que quería traer, o el otro hito que me parece muy importante en este momento, es la reforma de la evaluación científica que ha impulsado la Comisión Europea y que en el año 2002 dio lugar a este documento. Es la iniciativa COARA, así se denomina, y en esta iniciativa se propone un nuevo modelo de evaluación de la ciencia, donde no solamente se evalúen las publicaciones científicas, y por supuesto no solamente las publicaciones científicas en determinadas bases de datos, en determinados cuartiles, sino que se contemplan distintos tipos de publicaciones y muchos otros resultados de investigación que normalmente han quedado fuera de los ejercicios de evaluación, ¿no?, y que pueden tener que ver, por ejemplo, con la transferencia o con la valorización de la información. Es decir, ¿qué hacemos los científicos de todas las áreas por llevar nuestro conocimiento a ámbitos donde pueda ser aplicado, donde pueda ser útil, donde tenga desarrollos posteriores, ¿no? Antes, Laura, aludías al sistema SPI, en el que hemos trabajado para analizar, estudiar las editoriales académicas españolas. Entonces, nosotros, dentro del grupo de investigación,
pues podríamos haber optado por estudiar el sector editorial español, conocer muy bien las editoriales, entrevistarnos como nos entrevistamos con todos los editores, conocer sus políticas, conocer sus colecciones, conocer las áreas en las que publican y guardarnos ese conocimiento o publicarlo en revistas internacionales y ya está, ¿no? Pero lo que hicimos fue transferir, es decir, en este caso, crear un sistema de indicadores que pudiera ser utilizado por las agencias de evaluación para reconocer la producción académica vehiculada a través de libros académicos por los investigadores, especialmente en humanidades y ciencias sociales, que es donde utilizamos más los libros, ¿no? Pongo este ejemplo porque es el más cercano, pero prácticamente todos los científicos en todas las áreas hacemos transferencia o valorización de la información. La diferencia entre valorización y transferencia es sutil. La valorización es el esfuerzo que nosotros hacemos por llevar el conocimiento a una institución, a la industria, a un gobierno, a una asociación, con el interés de que sea utilizada. A veces es utilizada, a veces no, pero en la transferencia ya hay una utilización, es decir, nuestro resultado está siendo aplicado. En el campo de la ciencia, de la tecnología y de la medicina, eso está muy claro porque muchas veces cuando se produce, pues por ejemplo en investigación farmacológica, ¿no? Se produce un hallazgo y eso da lugar al desarrollo de una patente. La patente es una forma de transferencia por excelencia y todos entendemos que eso es la materialización de la transferencia de investigación, ¿no? En nuestras áreas, en humanidades y ciencias sociales, hay muchas variedades de transferencia, son menos conocidas, pero se da mucho. Y esta transferencia la hacemos, y eso lo tenemos estudiado y documentado, la hacemos mayoritariamente en español, cuando lo hacemos desde España o desde países hispanohablantes. Esto lo digo porque el hecho de que los científicos utilicemos, como decía antes, una lengua franca, que es el inglés, para comunicarnos con investigadores de otros países a nivel internacional, no impide que utilicemos el español para hacer transferencia o para que publiquemos en revistas o en editoriales españolas o para que hagamos o generemos otro tipo de resultados de investigación en nuestro idioma. Son perfectamente compatibles. Podemos utilizar los dos o los idiomas que hablemos o que consideremos necesarios para difundir y para transferir nuestro conocimiento. Y vuelvo a Coara, que me he ido un poco de lado. Coara, como decía, lo que trata es de reconocer las distintas formas de producción de conocimiento científico que generamos en la academia. Una de las cuestiones en las que hace hincapié Coara es que la evaluación de la ciencia no se va a considerar o se va a relativizar el uso de las métricas que venían utilizándose hasta ahora. Es decir, antes se nos evaluaba básicamente por el factor de impacto de la revista en la que publicábamos nuestros resultados. Ahora Coara dice, ojo, porque si estamos tratando de considerar la variedad de resultados de investigación que generamos en la academia, las publicaciones en ese tipo de revistas son un pequeño porcentaje, porque los investigadores hacemos muchas más cosas. Por lo tanto, esas métricas no nos sirven y no son representativas de la totalidad de la actividad que desarrollamos los investigadores. Y otra de las cuestiones a las que alude Coara, y es importante porque se menciona como una frase que casi parece irrelevante, pero es importantísima, es que dice que se valorará todas las formas de producción del conocimiento de los investigadores independientemente de la lengua en la que se publiquen. Es decir, ahí establece y hay un reconocimiento explícito de que publicar en inglés no es mejor ni peor que publicar en otras lenguas, que en función de a quién queramos dirigir nuestros resultados de investigación vamos a tener que utilizar una u otra lengua. Y en el caso del español, pues es clarísimo que nosotros vamos a elegir en muchas ocasiones
nuestros medios, nuestras revistas, nuestras editoriales, no solamente porque tenemos estructuras editoriales en España, sino porque es que nos comunicamos con América Latina, con sus propias estructuras editoriales, sus sellos editoriales que publican contenidos científicos, y lo hacemos en nuestro idioma. Por lo tanto, esta frase, como digo, muy cortita, pero muy relevante en Coara, quería destacarla. Bueno, vamos ahora a este segundo bloque o este segundo presupuesto de partida al que aludía al principio, que tiene que ver con que la fuerza de un idioma en la ciencia no es casual, es fruto de un esfuerzo entre muy distintos actores, en muy distintos ámbitos y además de manera continuada en el tiempo, no valen esfuerzos coyunturales o puntuales, ¿no? He querido, bueno, en este artículo que publiqué hace unos meses en The Conversation, condenso un poco las ideas que voy a tratar ahora, y la idea era recalcar el valor del multilingüismo en la comunicación científica, siempre pensando, como decía antes Laura, que nosotros dentro de la plataforma ESCiencia, dentro del CSIC, trabajamos por el español en la comunicación científica. Los desarrollos a los que voy a aludir ahora se refieren siempre al español, pero como decía antes, cuando trabajamos por el español, trabajamos también por el multilingüismo. Y aquí he querido representar pues algunas de las dimensiones, de los planos, de las líneas de trabajo que tienen que desarrollarse, que tienen que interactuar, que tienen que cultivarse de manera sostenida en el tiempo para que un idioma sea fuerte en la ciencia. Algunos lo tienen más fácil que otros. Esto que voy a comentar a continuación pues no es lo mismo para el español, donde tenemos estructuras, dimensiones, recursos suficientes como para poder trabajarlo, pero otras lenguas minoritarias, pequeñas, que se hablan en comunidades muy reducidas, pues no tienen estas posibilidades que voy a mencionar ahora. Entonces, obviamente aquí tenemos que hablar, como me dicen algunos colegas europeos de la red en la que participamos, tenemos que hablar de lenguas grandes y lenguas pequeñas, no con ninguna categorización ni con ninguna jerarquía, simplemente con la idea de que no todas tienen las mismas posibilidades de desarrollo, y especialmente en este momento histórico en el que el desarrollo de los modelos de lenguaje, es decir, toda la inteligencia artificial que está basada en la cantidad de textos que hay en uno u otro idioma, permiten desarrollar unos modelos de lenguaje que se pueden construir para el español, por ejemplo, pero a lo mejor no se pueden construir para el náhuatl. Entonces, digamos que estas son posibilidades de desarrollo, pero no todas las lenguas van a tener acceso a los mismos. Voy a empezar por la parte política. Digamos que en el plano de las políticas hay muchas cosas que se pueden hacer para fortalecer un idioma en la ciencia, y me voy a referir en este caso a lo que se está haciendo con el español, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la política exterior y en la diplomacia científica se están haciendo esfuerzos grandes y continuados para que el español sea una lengua de intercambio en organismos internacionales donde se tratan cuestiones de ciencia, ¿no? Por ejemplo, en el CERN, por ejemplo, en Naciones Unidas, en cualquier organismo internacional donde se traten cuestiones científicas. Se trabaja desde estos ámbitos, la política exterior y la diplomacia científica, para que el español o sea una lengua oficial, que en algunos casos se da, o puede haber traducción al español, de tal manera que se le hace un espacio, se le crea un espacio, se le da un peso específico al español científico. El español científico que no es el español común, porque es un español que está, digamos, es una lengua de especialidad que está llena de neologismos, llena de terminología específica de cada una de las disciplinas científicas, ¿no?
En el ámbito de la política lingüística o la política científica, que en realidad muchas veces yo denominaría política lingüística en ciencia, hay mucho trabajo por hacer y mucho que se está haciendo, ¿no? Una de las actuaciones es la que mencionaba anteriormente, es decir, cómo en los procesos de evaluación de la ciencia no se minusvalora o no ha de minusvalorarse la publicación en español o en otros idiomas, y esto es algo que se consigue a través de regulaciones. O sea, la normativa actual para evaluar a los científicos, que justamente acaba de cambiar. En el mes de diciembre pues salió una nueva resolución para la evaluación de los sexenios, se ha reformulado todas las acreditaciones de la NECA, etcétera, y ahí ya se van relajando un poco los criterios con respecto a ese posicionamiento que tenía el inglés. Por lo tanto, desde la política y desde las regulaciones de esas políticas se puede hacer algo por defender el español como lengua de comunicación científica, el español u otras lenguas, ¿eh? La normativa que existe ahora mismo existe alguna pequeña alusión a las lenguas, pero no es tan determinante como la que veíamos en COARA o la que veíamos en FOLEC, donde sí que se enfatiza que no hay jerarquías entre las lenguas, ¿no? En política lingüística ahora mismo la Secretaría General Iberoamericana, que es un ente supranacional que tiene efectos, o su agenda política tiene efectos sobre toda Iberoamérica, se está trabajando precisamente en medidas concretas por el impulso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica. Y de hecho en la próxima ministerial, que será en Ministerial de Ciencia, donde se reúnen los ministros y ministras de Ciencia y Tecnología, que será el próximo octubre, se van a proponer medidas específicas para evaluar a los científicos considerando o tratando de fortalecer el español y el portugués como lengua para la comunicación de la ciencia. Es decir, que desde el ámbito político hay muchas cosas que se pueden hacer. También, fíjense, hay un ministerio, en nuestro caso, pero pasa también en el francés y en muchas estructuras gubernamentales del mundo, que es el Ministerio de Cultura, desde donde se pueden hacer muchas cosas por la ciencia. ¿Por qué? Porque todo el sector editorial de los libros, depende directamente del Ministerio de Cultura. Y los libros, en España sabemos que se publican más o menos 80.000 ISBNs anualmente. ISBNs no son títulos distintos, pero nos podemos hacer una idea del volumen de libros que se publican, y de esos 80.000, un 20% aproximadamente son libros de ciencia. Esos libros de ciencia dependen directamente del Ministerio de Cultura. ¿Por qué se puede hacer política desde el Ministerio de Cultura para impulsar el español como lengua de ciencia? Pues se puede hacer porque hay un reto que todos tenemos delante, todo el sector editorial tiene delante, que es la transformación digital de las editoriales. Es decir, ya no se debe publicar como se publicaba antes, todos los contenidos son en formato digital, pero tener un PDF de un libro no es suficiente en este momento. Necesitamos que esos libros que se están publicando tengan formatos digitales que estén adecuadamente marcados y etiquetados con determinados, por decirlo sencillamente y no irme a un plano estrictamente tecnológico, que estén descritos adecuadamente para que las máquinas puedan leer los contenidos que hay en los libros y puedan mostrar que existen esos libros, puedan hacerlos visibles, puedan hacerlos recuperables para todos. Sin esa transformación digital, por parte, en este caso, de las editoriales académicas, tenemos un contenido muy rico producido por los académicos, pero que queda encerrado en un circuito, que es el circuito de la venta de libros en librerías, del acceso a ellos en bibliotecas, etcétera, pero que no están en el entorno digital.
Y ahora mismo, y esta es una de las claves fundamentales, y Raquel lo sabe bien, luego nos hablará de ello, ahora mismo estar en el entorno digital es la clave, una de las claves críticas para que nuestro idioma sea fuerte en la ciencia. Si no tenemos contenidos científicos bien posicionados, bien visibles, bien descubribles, que los podamos recuperar, que podamos acceder a ellos, que podamos incluso analizarlos y utilizarlos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pues nuestro idioma va a ir perdiendo fuerza. Ese es uno de los grandes retos que tenemos enfrente y hay mucho por hacer en esa cuestión. Esto tiene mucho que ver también. Voy saltando un poco de una caja a otra, de estas que he puesto aquí, pero es que está todo interrelacionado. Esto tiene mucho que ver con la ciencia abierta y con el acceso abierto en particular, es decir, con todo ese movimiento que se ampara en el derecho a la ciencia, que implica que todos los resultados de investigación que hayan sido financiados con fondos públicos deben estar accesibles para todo el mundo, sin barreras. Y este acceso abierto implica precisamente que haya una mayor visibilidad, una mayor accesibilidad de los contenidos científicos que generamos en español. América Latina, donde se habla fundamentalmente español, ha sido pionera en el impulso del acceso abierto. Antes de que en Europa tomara la fuerza que ha tomado o que hoy en día tiene el acceso abierto, América Latina se planteaba ese modelo de acceso a los contenidos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no han tenido recursos para acceder a revistas internacionales o para pagar a revistas que les gestionaran sus contenidos, y lo que hicieron fue publicar revistas con sus propios medios que hacían disponibles o a los que facilitaban el acceso abierto de manera inmediata, con un fuerte compromiso por hacer llegar el conocimiento científico a toda la sociedad. América Latina edita miles. No quiero dar la cifra por no equivocarme, pero si nos metiéramos ahora mismo en Latindex podemos estar hablando del orden de 70.000 títulos de revistas científicas en toda la región. Eso es contenido científico en español, contenido científico que está accesible y, por tanto, posicionamiento del español como lengua de ciencia. Sin contenidos científicos en abierto y sin contenidos científicos legibles y con potencial para ser utilizados por los algoritmos, por las inteligencias artificiales, no podremos posicionar bien nuestro idioma en la ciencia. Y esto lo digo porque si bien en el caso de las revistas científicas ese acceso abierto es un hecho, lo es en América Latina, como he dicho, desde hace muchas décadas. En España la adopción es más reciente, pero es ya muy decidida. En el caso de los libros no es así. En el caso de los libros, que como digo dependen del Ministerio de Cultura, no se ha dado el salto para establecer un modelo que permita la publicación en abierto de libros, y para eso hay que estudiar muy bien el esquema de financiación, porque piensen ustedes que una editorial, en España sobre todo, en España, en América Latina también, las editoriales académicas son pequeñas y medianas editoriales. Si una editorial que normalmente ha publicado libros y los ha vendido y con lo que ha ganado con esos libros ha vuelto a publicar otros libros, si ese modelo de negocio se rompe porque el contenido se publica en abierto y por tanto ya no hay ventas o hay menos ventas, pues nadie apostaría por la edición de libros académicos. En otros países lo que se ha hecho ha sido repensar el modelo de negocio. Entonces se sigue publicando con la misma calidad, se siguen publicando contenidos rigurosos, con un proceso editorial cuidado, bajo un sello editorial prestigioso, reconocido en las distintas disciplinas, pero el coste de la edición se paga con recursos públicos, con cofinanciaciones por parte de bibliotecas universitarias, con cofinanciación por parte de distintos tipos de instituciones, etc.
Ese paso hacia la transformación de las editoriales en el acceso abierto no se ha dado en España y no se está dando mucho en América Latina, con lo cual ahí estamos perdiendo cierta fuerza para que nuestros contenidos, los que están publicados en libros en este caso, estén visibles, accesibles, no solamente para la comunidad académica, sino para todo tipo de públicos, puesto que estamos hablando de acceso abierto, ¿no? Bueno, y entonces, aunque volveremos luego a esta diapositiva, me quiero referir específicamente a la cuestión del multilingüismo computacional, es decir, de la presencia de las distintas lenguas en el ámbito científico y en la red. He querido reflejar a través de esas iniciativas, de la iniciativa Helsinki, de la reunión de ministros de ciencia, de COARA, cómo el multilingüismo es una cuestión muy presente ahora mismo en las políticas científicas a nivel europeo, a nivel internacional también. Y este multilingüismo no solamente ha de darse en el mundo analógico, en el mundo de lo impreso, sino que ha de darse en la red. Hablamos de multilingüismo computacional cuando se dan esta serie de características. No estamos hablando de circulación de contenidos multilingües, es decir, de artículos, de libros, de datos, de todo tipo de resultados de investigación que podamos generar en ciencia. Se tiene que dar esta circulación de contenidos multilingües y eso es posible gracias, por un lado, a la disponibilidad de corpus y de datos con las licencias adecuadas. Y me explico. Los corpus son la colección de textos académicos sobre los cuales se aplican algoritmos con los que aprenden las inteligencias artificiales. Cuando nosotros entramos en ChatGPT o en cualquier sistema conversacional o utilizamos un sistema interactivo en casa, cualquier sistema que implique uso del lenguaje, uso de nuestro idioma con alguna aplicación, tiene detrás inteligencias artificiales que se van generando con los materiales que existen previamente, con textos, con textos, a veces también con voz, con audios, etcétera, pero están aprendiendo del material que ya existe. Si ese material que ya existe no es suficientemente rico en español, los sistemas conversacionales serán más pobres o las respuestas que nos den los sistemas serán más pobres. Con lo cual, tenemos que nutrir bien a la red de textos, de audios, de materiales que estén en nuestro idioma para que los sistemas basados en inteligencia artificial puedan aprender bien nuestro idioma. Muchas veces, y lo habrán escuchado muchas veces hablar de modelos de lenguaje en español, que son los que, por ejemplo, permiten que una inteligencia artificial redacte un resumen automáticamente a partir de un texto. Eso se hace porque existe un modelo de lenguaje que dice en español existe un sujeto, un verbo, un predicado, van en esta situación, el adjetivo se pone aquí, el adverbio se pone allá, y eso está estudiado a partir de grandes corpus. Un modelo de lenguaje se puede crear en español o es más fácil crearlo en español porque existe un volumen de información suficiente para crearlo. No es lo mismo, y nos lo contaban hace poco, en euskera, por ejemplo. En euskera, donde han rastreado todas las fuentes que existen en abierto y legibles en euskera, tienen aún limitaciones para crear un modelo de lenguaje completo. Por eso hablaba antes de que no todos los idiomas tienen las mismas posibilidades de desarrollar según qué idiomas, ¿no? Qué herramientas, perdón. Luego también me refería a la disponibilidad de esos corpus, pero a la disponibilidad con las licencias adecuadas. Y aquí hay una cuestión muy importante, y es que las empresas que ahora mismo están manejando estos grandes sistemas conversacionales, todos conocemos ChatGPT, el más célebre, pero hay muchos otros, pues están simplemente rastreando toda la red, cogiendo todo el material y a partir de ahí analizan, generan todos estos sistemas.
a veces sin licencias. De hecho, hay un caso de una demanda de New York Times, si no me equivoco, contra OpenAI, donde decía que habían utilizado un material que era de New York Times y lo habían utilizado para algo que generaba ChatGPT. Y la respuesta de la empresa fue: demuéstreme que hemos utilizado ese contenido. Demuéstramelo, porque nos metemos en una nube de captación, una nube en el sentido de confusión, de captación de textos, de análisis, que no se puede trazar prácticamente para un usuario normal y que, por tanto, ellos utilizan a su favor, ¿no? Y aquí se da una contradicción muy fuerte, y es que mientras las grandes empresas están operando así, desde el punto de vista de la investigación, cuando nosotros, ahora me voy a referir a los desarrollos en los que estamos trabajando, cuando nosotros queremos utilizar textos y crear corpus para extraer terminologías, tenemos que negociar productor con productor, productor a productor, el uso de los textos, decirles exactamente cómo vamos a utilizarlos, en qué términos, qué cosas vamos a mostrar de sus textos, tenemos que firmar un convenio con ellos, etc. Y lo estamos haciendo para fines de investigación. Entonces, fíjense la diferencia de tratamiento y los dilemas que tenemos que afrontar desde el punto de vista de la investigación, y cómo se produce ese contraste tan grande entre lo que hacen las empresas y lo que podemos hacer como investigadores. Bueno, obviamente, todo este trabajo con los corpus, con las licencias adecuadas, solamente lo podemos hacer si tenemos infraestructuras y capacidades de computación lo suficientemente grandes y ambiciosas para poder analizar todos esos datos. Necesitamos, por supuesto, que los corpus estén legibles, como decía anteriormente, y luego necesitamos que esos textos, esos contenidos científicos, esos datos de investigación tengan los formatos adecuados y sigan los estándares tecnológicos adecuados para que pueda haber un intercambio de datos dentro de la red. Es decir, si yo genero, como voy a explicar ahora, un conjunto de datos de terminología que son esenciales para el lenguaje de la ciencia, en este caso para el español en la ciencia, y no los trato adecuadamente desde el punto de vista de los estándares, van a ser datos que, digamos, podría tener guardados en un cajón, porque no van a poder ser utilizados por otras infraestructuras, por otra gente que quiera acceder a otros datos, por otros investigadores que quieran interconectar los datos del italiano con los datos del español, etc. Entonces necesitamos ajustarnos a esos estándares tecnológicos de forma imperativa, porque si no, no estamos trabajando de una manera eficiente, ¿no?, en el entorno digital. Bueno, en sistemas, en infraestructuras grandes como esta, como es Operas. Operas es una infraestructura para la promoción del conocimiento abierto en humanidades y en ciencias sociales. Hay muchas infraestructuras en muchos temas con distintos tipos de preocupaciones, pero he querido traer esta aquí porque, primero, porque tiene un grupo de trabajo sobre multilingüismo que se ocupa de todas estas cuestiones que estamos hablando. Y allí estamos, pues, portugueses, finlandeses, noruegos, italianos, preocupados por nuestro idioma y trabajándolo a nivel técnico, ¿no? Pero es que además estamos imbuidos de esa defensa del multilingüismo, de tal manera que dentro de Operas, por ejemplo, se ha desarrollado una plataforma que se llama Triple, en la que nosotros podemos hacer una búsqueda por un término en español. Por ejemplo, yo quiero saber algo sobre divulgación científica, y al buscar divulgación científica en español me van a salir documentos sobre divulgación científica en francés, en inglés, en alemán, en holandés, ¿no?, en cualquiera de las lenguas que se hayan incorporado al buscador. ¿Y por qué es posible esa búsqueda multilingüe de contenidos? Pues es posible precisamente
porque la literatura científica en español, la literatura científica en francés o la literatura científica en italiano han quedado unidas por esos estándares tecnológicos que nos han permitido describir ese tipo de producción. Es decir, que a veces parece que me estoy metiendo en cuestiones muy técnicas que solamente son del interés de ingenieros, de informáticos, de lingüistas computacionales, pero todo eso tiene un efecto enorme en nosotros como usuarios genéricos de información. Cuando vamos a buscar información a la web o a herramientas específicas como pueda ser esta que mencionaba, si queremos tener información diversa, información producida en distintos países, en distintos idiomas, etc., necesitamos de todo ese tratamiento técnico previo. Bueno, sobre este tema de inteligencia artificial y en concreto la lengua española, no podía dejar de mencionar el discurso de ingreso a la Real Academia Española de Asunción Gómez, en el que trató monográficamente todo lo que se podía hacer. De hecho, puso un listado de deberes a la Real Academia Española sobre cómo tenía que ser su transformación digital, qué podían hacer con los recursos tan ricos desde el punto de vista de la lengua española que tienen en la Academia para estar en el entorno digital y para alimentar las inteligencias artificiales. Y de hecho, en otro curso de verano, en la jornada MEDES que se celebró el día 8 aquí en el Escorial, la propia Asunción Gómez nos decía, si se dan cuenta, ahora al hacer una búsqueda en Google de una palabra cualquiera, en la mayor parte de los casos, la primera entrada que nos aparece es la entrada del diccionario de la Real Academia. Eso implica una transformación digital del diccionario y una conexión con recursos preexistentes. Por lo tanto, fíjense cómo es de importante trabajar los contenidos científicos, en este caso lingüísticos, a ese nivel para que nos lleguen directamente como usuarios genéricos, pero también especializados de la información, ¿no? Bueno, y ahora me gustaría hablar muy brevemente, no sé cómo vamos de tiempo, probablemente lo haya consumido. Vale. Pues lo cuento muy rápidamente. En el esquema inicial en el que mostraba todas las posibles líneas de trabajo para fortalecer nuestra lengua en la ciencia, hablaba de una específica que es la terminología, muchas veces vinculada a la traducción. Y digamos que cuidar de la terminología en un idioma implica cuidar de las palabras de la ciencia, de los neologismos, de los términos técnicos que utilizamos en cada una de las disciplinas, que acuñamos en nuestro idioma y que mediante el cuidado de esos términos estamos fortaleciendo nuestro idioma en la ciencia. ¿Por qué? Porque si no, como pasa en muchas disciplinas científico-técnicas, lo fácil es acudir a los anglicismos, acudir a barbarismos, a términos que ya están acuñados en otros idiomas, normalmente en inglés, y es muy frecuente en congresos de otras especialidades que los discursos o las contribuciones, las conferencias en español estén salpicadas de términos técnicos en inglés. Eso es así porque no estamos cuidando nuestros términos en español, porque no estamos defendiendo esas palabras de la ciencia. Y a eso nos vamos a dedicar en los próximos años. Entonces, Teresia es un proyecto dentro del PERTE Nueva Economía de la Lengua. Nos concedieron a final de este año y que está financiado con fondos de recuperación europeos. Y es un proyecto que trabaja con terminología en español, con inteligencia artificial, pero también con un trabajo cualitativo muy importante por parte de especialistas en las materias en las que vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar en el ámbito del derecho, en el ámbito de la medicina, que son los ámbitos que ahora mismo requieren más atención desde el punto de vista de las instituciones.
Teresia es un proyecto enorme en el que participamos 6 instituciones. Como ven ahí, coordinamos desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero participan el Instituto Cervantes, la Asociación Española de Terminología, la Real Academia de Ingeniería, el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, el Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid, y además nos apoya la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. ¿Por qué he querido aludir a esta cuestión? Porque el trabajo con los términos en cada uno de los idiomas es crucial desde el punto de vista de la traducción. Piensen que en la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea se traduce toda la legislación europea a las 24 lenguas que se han considerado no son oficiales, hay muchas más oficiales, pero son las preferentes para la traducción. Cada reglamento, cada directiva, cada disposición legislativa es traducida a las 24 lenguas europeas, y cuando se está regulando algo, por ejemplo, sobre el sector pesquero, pues no es lo mismo traducir atún como atún, que atún rojo, que atún blanco, que bonito, etc. Todo eso tiene implicaciones políticas económicas importantísimas, con lo cual los traductores, esto es algo fascinante cuando uno lo descubre, los traductores de la Comisión Europea cuidan al máximo cada tecnicismo, cada término que traducen, por las implicaciones que tiene. Y entonces el conocimiento que estamos generando en Teresia es transferido a la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea para ayudar en esta tarea. Bueno, es un proyecto, como digo, que está inscrito en la ciencia abierta, porque vamos a trabajar con corpus de literatura científica en español. Antes me refería a cómo estamos negociando con productores de revistas, con productores de libros, el uso que hacemos de esos textos que ellos generan. Vamos a tratar esos datos terminológicos con estándares de la web de datos, con estándares tecnológicos, y digamos, me voy a centrar en estos 2 desarrollos que son los 2 pilares de nuestro proyecto. Por un lado, vamos a desarrollar un metabuscador de términos, es decir, un buscador en el que al introducir un término técnico, el término polarización, el término biomasa, el término oncogen, por ejemplo, vamos a obtener la definición de esos términos o la información que haya sobre esos términos en distintos vocabularios, tesauros, glosarios, ontologías que haya dispersos a través de la web. Lo que vamos a hacer es compilar todo el conocimiento disperso y traerlo a un metabuscador, y esto implica hacer legibles por parte de ese metabuscador todos los recursos que hay dispersos en la red. Pero por otra parte está todo este proceso en el cual nosotros partimos de textos de literatura científica en español que son legibles por las máquinas o que nosotros hacemos legibles. Aplicamos algoritmos para la extracción de términos, son algoritmos que están entrenados precisamente para detectar términos científicos que han aparecido previamente en otros textos o que aparecen por primera vez, es decir, son neologismos que nosotros vamos a poder detectar gracias a esos algoritmos basados en inteligencia artificial y en procesamiento del lenguaje natural. Una vez que tenemos esos términos, que los hemos identificado, vamos a acudir a los expertos, porque no nos vale solo la inteligencia artificial. Vamos a acudir a especialistas en las distintas disciplinas y les vamos a preguntar qué saben de ese término, cuál es el alcance, cómo lo definirían, en qué se diferencia de otros términos, si está lo suficientemente asentado o no en su disciplina, cuál es el equivalente en inglés, si lo utiliza más en inglés que en su idioma, etc. Y con ese conocimiento sobre el término nos vamos a ir a otro grupo de especialistas, a los lingüistas, que van a ser quienes lo van a sancionar
lingüísticamente, y sancionar significa darle la forma adecuada a esa palabra, utilizarla como tiene que utilizarse de forma ortodoxa según la lengua española. No nos quedamos ahí, sino que, como he venido diciendo durante todo este rato, necesitamos transformar esos datos a estándares tecnológicos o tratarlos con estándares tecnológicos para que puedan ser legibles y reutilizables por otros sistemas de información. De tal manera que, como decía aquí, los términos generados van a alimentar nuestro metabuscador, pero van a alimentar también muchos otros sistemas que necesiten de datos científicos, de términos científicos del español, ¿no? Bueno, este es otro esquema que resume un poco el proyecto. ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, el hecho de disponer de conjuntos de datos terminológicos en español trabajados de esta manera, tal y como he descrito, permite, por un lado, alimentar los sistemas multilingües de recuperación de información, como el que mencionaba anteriormente, como Tripol. Cuando yo acudo a un buscador de literatura científica, al introducir un término en un idioma, puedo recuperar de otros idiomas siempre y cuando hayamos trabajado los términos en español. Y nosotros lo que queremos es enriquecer la información científica que se recupere en buscadores de distinto tipo y que esté en español. No me voy a meter en esta cuestión porque es muy técnica, pero disponer de terminologías en español permite clasificar grandes volúmenes de información disponibles y, de nuevo, eso incide en la recuperación de la información. Esto es importante desde un punto de vista documental. El disponer de términos también ayuda mucho, como decía anteriormente, a la traducción humana, la tarea que hacen los traductores, por ejemplo, de la Comisión Europea, pero es que ayuda mucho también a entrenar los algoritmos para la traducción automática. Estoy segura de que todos nosotros hemos utilizado traductores genéricos, Translate, Google Translate, DeepL, cualquiera de ellos. Muchas veces los traductores automáticos, que nos sorprenden mucho por la calidad de las traducciones, donde fallan es en la traducción de términos, de tecnicismos. Y fallan porque no tienen información de partida buena desde el punto de vista de la calidad. Cuando nosotros podamos volcar nuestras informaciones a estos sistemas, los sistemas se entrenarán mejor y los resultados en las traducciones que nos generen al español serán mucho mejores. Los sistemas van aprendiendo paulatinamente. Lo que hoy no traducen bien, el año que viene lo traducirán perfectamente, ¿no? Pues nosotros tenemos que darle razones de sobra, que les sobren los motivos para traducir bien al español textos científicos, no textos genéricos. Por eso trabajamos también en terminología. Y luego también se utiliza, y yo sé que ayer tuvieron algunas sesiones dedicadas a la enseñanza de la lengua española para extranjeros, pues el trabajo en terminología se utiliza también para la enseñanza de los lenguajes de especialidad en muchos de los nodos donde se enseña español en el mundo, ¿no? Bueno, esto en definitiva es el proyecto Teresia. Este es el resumen de todas las implicaciones que tienen todas estas líneas de trabajo. Y lo dejo aquí, y si tienen alguna duda, pues estaré encantada de responder. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí podemos hacer un pequeño turno de cuestiones. Bueno, me atrevo aquí a usar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Elea. Me parece una presentación espectacular. Dos preguntas muy rápidas. Lo que se está perdiendo el inglés. Es decir, también hay una paradoja ahí que desde el punto de vista angloamericano es interesante, porque, bueno, sabes inglés y entonces ya hay una
hay un ensimismamiento académico, la crisis de las humanidades, como ellos dicen, en las universidades de Estados Unidos tiene que ver con que no les interesa el multilingüismo, ya no les interesa aprender otros idiomas. Eso está conectado con la gestión del imperio. Como ya no hay imperio, ya no nos interesa aprender las lenguas, ¿no? O sea, hay un efecto ahí muy paradójico y quisiera saber si en estas reuniones han tratado eso. Y me gustaría también preguntarte sobre el problema del copyright, ¿no? De los derechos de autor. Claro, es muy divertido que el New York Times pida el respeto de sus derechos de autor a las empresas de gestión del ChatGPT o OpenAI, creo que mencionaste, pero al mismo tiempo echa la ley, echa la trampa. Quienes trabajamos en enseñanza de vez en cuando sabemos muy bien que ellos mismos producen sistemas de análisis por los cuales uno puede saber el porcentaje en el cual un alumno se ha inspirado en textos diversos, ¿no? Y es bastante sorprendente el ajuste en el cual a uno le dicen un examen que le ha mandado un alumno en un 62,22% está copiado literalmente y, bueno, uno abre la ventana en Safe Assignment, por ejemplo, y ahí están, bueno, pues el 62,5% de dónde viene y está todo especificado. Pero claro, estos mismos le dicen al New York Times que es imposible encontrar nada, ¿no? O sea, depende de quién lo compre. Lo digo porque es muy de las empresas de nuevas tecnologías este tipo de actitudes muy hipócritas y también, bueno, pues el derecho del copyright, más allá del derecho del acceso abierto, claro, en las editoriales, ¿cómo les explicas que eso debe ser, bueno, debe ser una contribución sin más al desarrollo bueno, de las nuevas tecnologías? Es difícil explicar eso, ¿no? Sí. Bueno, sin duda. Gracias. Son dos grandes preguntas. Y gracias sobre todo. Muchas gracias, Manuel. A ver, sobre la primera, es verdad que... Es decir, el inglés está en crisis, vamos a decirlo de alguna manera, como resultado de este efecto paradójico, ¿no? Sí. Bueno, en Estados Unidos, ayer lo mencionaríais, hay ahora mismo como 50 millones de hispanohablantes, hay departamentos de lingüística, de filología española muy, muy potentes, pero es verdad que eso es para una parte de la población y el resto vive ensimismada porque tienen la lengua que domina en todos los sentidos y despertar el interés por el multilingüismo es difícil allí, pero es que es difícil aquí también. Es decir, yo hablo a menudo con científicos de otras áreas que no son de humanidades y ciencias sociales y cuando les digo en qué trabajo me dicen, ¿y eso para qué? Si nosotros publicamos en inglés. ¿Para qué? Para todas estas cosas, por este compromiso social que tenemos de transferencia. Entonces ahí hay una cuestión de cambio de paradigma cultural, de pedagogía, de enseñanza, de por qué las lenguas, que además están tan estigmatizadas en muchos casos, por qué son importantes, o sea, qué conseguimos cuando utilizamos distintas lenguas, ¿no? Y eso es muy difícil, eso no sé qué solución tiene en ese ámbito, pero sin duda se da esa paradoja allí. Y luego con respecto al tema de las licencias, efectivamente tenemos un dilema también grande, un conflicto, porque sabemos, como decía, que las grandes empresas tecnológicas están manejando así, que pueden llegar a muchos servidores, capturar mucha información, analizarla y hacerla más o menos oculta en función de los intereses. Pero estamos viendo ahora, por ejemplo, la Comisión Europea está tratando de regular cómo se va a acceder a los contenidos para crear modelos de lenguaje y qué tipo de licencias o qué tipo de negociaciones va a haber con los productores de textos. En teoría, con una directiva que hay ahora mismo, todavía no se ha producido la transposición, me parece, pero esa directiva implica que podríamos utilizar textos que estén disponibles con fines de investigación.
pero realmente si consultamos con los productores no quieren liberar su contenido hasta que no vean claros los usos que van a poder tener. Y de hecho hay dos cuestiones que creo que es importante comentar, que tienen que ver con la edición académica. Antes hablaba de cómo América Latina había apostado desde los años 80 ya por la edición en abierto, por la publicación de revistas científicas en abierto. Son sistemas, en muchos casos, puristas con respecto al acceso abierto. Tienen sus textos marcados y anotados y son legibles por las máquinas. Esto supone que cualquiera los puede coger y utilizarlos, pero ellos tienen una posición muy firme en cuanto al uso no comercial de aquello que surja de haber explotado sus textos. Eso es incontrolable, y eso lo van a hacer, se va a hacer, se estará haciendo, pero desde un punto de vista político de posición de estos productores de textos, ellos que defienden el acceso abierto sin uso comercial no pueden permitir o no van a aceptar públicamente que sus textos sean utilizados para fines comerciales. Eso será muy difícil de evitar, será muy difícil de demostrar también y por tanto pues entramos en eso. Pero es que además, esto es una noticia del domingo, Taylor & Francis, uno de los grandes grupos editoriales por los cuales en nuestras universidades pagamos licencias millonarias para acceder a esos contenidos que nosotros investigadores hemos publicado ahí y que nosotros investigadores hemos pagado por publicar en abierto ahí, o sea que estamos pagando y volviendo a pagar por todo ello, pues se acaba de anunciar que ha vendido los contenidos a una empresa que va a Microsoft en concreto para los desarrollos basados en inteligencia artificial con esos datos. Es decir, que estamos en un escenario muy disparatado con funciones, con usos de la información incontrolables que por un lado tratan de regularse, pero a unas velocidades que no nos permiten ser compatibles con lo que ya están haciendo en las grandes empresas tecnológicas. Y esto es para analizarlo muy detenidamente. La Comisión Europea, en la Unión Europea lo están haciendo, pero realmente es un nudo gordiano muy difícil de deshacer, ¿no? Muchas gracias por toda la explicación. Muy interesante. Tenía justo una pregunta que estaba bastante relacionada con lo que estabas comentando. Era que si sabías porque ahora justo hay un cambio de paradigma de todas estas revistas que están acceso cerrado a un acceso abierto y una ciencia abierta, pero también hay hay muchos científicos que son reacios a publicar en abierto, principalmente porque piensan porque hay un desconocimiento masivo de las licencias y de los tipos de licencia de Open Access, por ejemplo, y no saben hasta qué límite puede tener o que si sus derechos de autor están protegidos igualmente, pero dan mucho más uso a todo esto. Entonces, si sabías si las revistas en Open Access de universidades o de diferentes instituciones están recogiendo en el contrato con el que firman para poder publicar esos artículos alguna cláusula, alguna cosa que permita que se puedan incluir estos artículos en corpus para poder ser usados en inteligencia artificial, o porque, por ejemplo, acaba de comentar que Taylor & Francis y eso no estaba firmado, por ejemplo, en artículos. Por eso, sí, ahora la ciencia abierta y eso se está trabajando en que se incluyan en los códigos éticos de las revistas de integración o revistas consolidadas que tengan esos contratos. Y la segunda pregunta era más sobre el proyecto de Teresia, si
no, porque veo que estaba el sitio Cervantes, pero no he visto que estuviera la RAE, por ejemplo, o si estuviera, y yo creo que, pues, que es uno de los más interesados en el impacto que pueda tener, porque estáis evaluando cuántas veces aparece una palabra para ser interesada para el mundo científico, y también aparte para un glosario terminológico de contenidos científicos. Entonces, a lo mejor les puede interesar a ellos para poder incluirlos en la mayor cantidad de contenidos científicos en esas nuevas versiones del diccionario o de fuera. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que son muy interesantes y cruciales en este momento. Es verdad que este caso que comentaba de Taylor and Francis, pues ahí no había nada previsto y por tanto se ha producido esa venta sin que hubiera ninguna autorización explícita por parte de los autores. Vamos a ver qué recorrido tiene esta historia. Pero sí que en la última reunión que tuvimos de esta infraestructura europea de óperas, donde hay muchos editores de revistas científicas y de editoriales en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, esta cuestión de cómo reflejar en los contratos con los autores, en las cesiones de derechos, etcétera, el posible uso de esos textos para constituir corpus y alimentar inteligencias artificiales está ya, se está debatiendo. Y ahí es donde veo que hay distintos tipos de posicionamientos, porque hay editores que ya tienen previsto lo que quieren hacer y cómo lo querrían hacer o qué cláusulas establecerían para esos usos. Hay otros que ni siquiera se han planteado, que ni siquiera han afrontado una transformación digital y por tanto cómo van a estar pensando en ese escenario. Entonces hay un rango de posiciones bastante amplio, bastante diverso. Yo creo que esto es algo que se tendría que tratar colectivamente desde las asociaciones de editores, tanto de libros como de editoriales. En el caso de las editoriales universitarias, de las españolas y también de las latinoamericanas, estoy segura de que esa decisión será más o menos consensuada, más o menos colectiva, porque además está habiendo una apuesta decididísima no solamente por el acceso abierto, sino por el modelo diamante de publicación, es decir, ese modelo en el que el autor ni la institución pagan por publicar, paga la institución, pues, por ejemplo, una editorial universitaria paga la universidad, pero además se está pensando en modelos de financiación que sostengan, que hagan sostenible ese sistema de publicación, que tenga infraestructuras que puedan ser apoyadas por instancias públicas a nivel europeo, a nivel español, etcétera, pero que no sean dependientes, desde luego, de tecnologías propietarias, eso por supuesto, y que no sean dependientes del pago de las tasas por autores. Es un modelo que está absolutamente tachado con una cruz en las políticas de ahora. Pero es que, curiosamente, junto a eso, están conviviendo todavía los grandes grupos editoriales que hacen cosas como las que mencionaba anteriormente, y son grandes grupos editoriales que siguen ingresando millones y millones de euros cada año. No sé si me dejo algo en el tintero. Lo de la RAE. Lo de la RAE, sí, es verdad. Pues sí, el proyecto, fijaos, la RAE, que trabaja en lexicografía, trabaja en los vocablos, digamos, esto por simplificar mucho, en el lenguaje general. También ha trabajado en los lenguajes de especialidad y, por ejemplo, tiene su diccionario panhispánico de lenguaje jurídico. Nosotros, como decía, en el proyecto Teresia estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Madrid, con Asunción Gómez, que es académica de la RAE, y tenemos este diálogo abierto para que ese vocabulario pueda formar parte de nuestro metabuscador y pueda haber siempre una interacción, un camino de ida y vuelta entre las instituciones productoras de terminologías y nosotros como proyecto Teresia, como metabuscador. La idea en esto es que hay tanto trabajo por hacer en el ámbito terminológico que tenemos que aunar esfuerzos, y nosotros desde luego estamos hablando con todas las instituciones posibles para poder colaborar, no solaparnos, y crear cosas nuevas que puedan ser útiles, claro. ¿Alguna pregunta más?
tenemos que ir terminando realmente, pero bueno, yo quería solamente hacer una brevísima cuestión acerca de las diferencias entre áreas de conocimiento, ¿no? Porque claro, como tú señalabas, hay áreas en las que el inglés es efectivamente la lengua franca, porque además son temas más, digamos, más universales, ¿no? Que no dependen de cuestiones más culturales. Pero claro, en humanidades especialmente, ¿verdad? Los temas de investigación a menudo pues tienen que ver con cuestiones más locales y nos movemos más en español. Entonces, quería preguntarte si esto se refleja en el ritmo de las investigaciones en cada área, en la presión social o académica, ¿no? A la hora de necesitamos ser más visibles en español porque es el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Vamos, yo como investigadora en humanidades lo vivo así, ¿no? Frente a otras en las cuales quizá no se percibe la necesidad de comunicarse en español porque ya se han habituado a hacerlo en inglés. No sé si percibís estas diferencias entre áreas. Sí. Vamos, la diferencia es clara. Está documentada además en estudios de producción científica en España, en América Latina, pero también en Europa. Tenemos muy bien identificados los patrones de publicación y efectivamente en ciencias experimentales, en biomedicina, la mayor parte de la publicación, pero la mayor, 95% puede ser en inglés. El resto, si se publica en español, es para divulgación científica y eso lo reconocen muchos de los grandes divulgadores de esas ciencias en español. Y sin embargo, en humanidades y en ciencias sociales también dependiendo del área. O sea, por ejemplo, en arqueología se publica mucho más en inglés de lo que se pueda publicar en antropología o de lo que se pueda publicar en según qué filologías. Pero en general, en la publicación en humanidades y en ciencias sociales se utiliza una mayor variedad de lenguas. No solamente que equilibremos o que compaginemos la publicación en inglés con el español, sino que además utilizamos otra serie de lenguas pequeñas y grandes para hacer llegar el conocimiento que queremos a otros públicos. Eso está documentado y se sabe y se defiende. También es verdad que en estos documentos que he mencionado se trata de no hacer mención a esa diferencia entre áreas, porque al final es el argumento que está de fondo. La ciencia es ciencia y esto, o sea, sea musicología o sea física teórica, ¿no? Al final, los argumentos que utilizamos de compromiso de los científicos con la sociedad son los mismos. Lo que pasa es que los patrones de comunicación varían. Entonces, no se alude en estos textos a las diferencias, pero las diferencias existen. Sí. Bueno, muchas gracias, Elena. Ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias, Laura. Gracias.